Buenos días, ¿cómo están? Buen inicio de semana para todos. Estamos comenzando panorama informativo hasta las 9 de la mañana junto a Yami en esta jornada húmeda con 100% de humedad. Es lo que está marcando Inumet, 5 grados 6 décimas la temperatura. Y acá estamos juntos a Yami. ¿Cómo andas, Yami? Muy bien, May. Todo lo bien que se puede estar después de este fin de semana, ¿no? Y bueno, lo habíamos hablado. Si era un resultado favorable, iba a ser un buen fin de semana. De lo contrario, iba a ser un poco más complejo. Olvidable, capaz. Bueno, sí, olvidable, ideal para distraerse con otras cosas. Exacto. De repente mirar otros partidos del Mundial, no seguir en la manija de que quedamos eliminados. Que bueno, ya los analistas han hecho lo propio. Escuché parte de lo que decían Martín y Sofi el viernes, luego del pitazo final en el partido contra España, y bueno, hay muchas de las palabras que se comparten, pero bueno, ya eso es más a título personal, ¿no? De lo que dejó este pasaje de Bielsa, que de hecho mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Centenario va a brindar una conferencia de prensa. Sí, ¿fuiste al final, Enriqueta? No fui, me achiqué. Quería terminar de recuperarme, pero no, lo seguí por las redes y demás. A veces es necesario parar un poquito y quedarse, sobre todo en estos días, ¿no? Sí, no, por suerte ya estoy bárbara. Bien, sí, se te nota. No, pero sí, igual vamos a estar compartiendo justamente información sobre eso, de la conferencia de prensa que va a dar Bielsa mañana. Vamos a repasar, algunas de las cosas que se dijeron, pero en realidad ya es una noticia que es una no noticia, ¿no? Que ya se sabe, exacto. Pero bueno, igualmente tenemos mucha información para compartir en esta mañana, porque hoy creo que ya lo adelantábamos, incluso el viernes, vamos a estar recibiendo a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Bueno, todo lo que pasó este fin de semana, de las repercusiones del Consejo de Ministros, también, la ayuda humanitaria que se va a mandar a Venezuela tras este terremoto, estos terremotos que se dieron la semana pasada. Bueno, eso forma parte de esta agenda de temas que es muy amplia para dialogar con la ministra. También, lo que salía del Consejo de Ministros, los vehículos militares que se cedieron al Ministerio del Interior para patrullar en algunos barrios de Montevideo. Vamos a consultarle justamente, ¿no?, cómo surgió esta idea, cuál es el principal objetivo y también si podría ampliarse, es una pregunta que nos hacíamos, ¿no?, a otras zonas de la capital o también del interior del país. Sí, hay que hablar también de cuántos y qué características tienen, ¿no? Ya se habla de 4 que estarían prontos para brindarle a la policía. Bueno, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué tipo de capacitación tendrán esos funcionarios que manejarán estos vehículos? Si podrán intervenir, se requiere algún decreto o proyecto de ley. Se hicieron las consultas, como se había planteado por parte de algunos legisladores ante Naciones Unidas respecto al uso que puedan tener por fuera de las misiones de paz. Si se hizo un relevamiento sobre la disponibilidad del personal para realizar estos patrullajes. Vamos a recordar que hace algunos días nos acompañaba aquí en esta mesa Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, que sostuvo que los militares no estarían dispuestos, no tienen ganas de hacer ese tipo de tareas por lo que conlleva, y que sí estarían dispuestos a brindar lo que sucede cuando se registra alguna inundación, alguna catástrofe en nuestro país. Bueno, que no tenemos afortunadamente la magnitud de Venezuela, pero sí colaborar con la ciudadanía desde ese lugar. Y bueno, hablando de eso, las últimas horas se anunció este apoyo humanitario al país caribeño, tras estos terremotos que azotaron lo que es la zona de La Guaira particularmente. Sí. ¿De qué manera será esa ayuda? Se nos dijo que podría ser más adelante, lo que se denomina como la fase 2, cuando se pueda trasladar los alimentos que se vienen recolectando, ropa, insumos médicos y demás, pero eso llegaría en una segunda etapa, de acuerdo a fuentes de Cancillería que consultamos, ¿no? Ayer la propia ministra publicó un posteo en la red social X donde señalaba justamente esto mismo, que estaban dialogando con el canciller, que a su vez hablaba con el cónsul en Venezuela, y de qué manera. Sin embargo, en las últimas horas también trascendió que el Estado Mayor de la Defensa estaría dispuesto a enviar parte de equipamientos para colaborar con la búsqueda. Realmente cuál es la decisión que se ha tomado a nivel de gobierno, ¿no? Exacto. Y otro tema que ha estado durante todos estos meses es justamente las patrullas oceánicas, la rescisión del contrato con Cardama. Preguntarle en realidad en qué fase de la compra se está y cómo ve también el trabajo que está desarrollando la comisión investigadora en este momento en el Parlamento.
May, antes de contar sobre la columna de Antonio, voy a hacer algo que, perdón, se me pasó al momento de querer contar los contenidos de hoy, de saludar a todos nuestros amigos de los distintos lugares de, primero la 102.5 FM en Maldonado, la 90.9 FM en Colonia y la 97.9 FM en Montevideo, y por supuesto a todos los que nos escuchan en YouTube y en la página de La Diaria. Tal cual, tal cual. Bueno, hablábamos de la columna de Antonio, bueno, que nos traerá una reflexión bien oportuna en medio de esta eliminación temprana de Uruguay en la Copa del Mundo 2026, un relato sobre el Maracaná, el Uruguay de mediados del siglo XX, su contexto sociopolítico, lo que pasó en 2010, los procesos, la visión popular sobre nosotros mismos y lo que pasó ahora, ¿no? Con esta selección dirigida por Marcelo Bielsa hace apenas unos días con la selección uruguaya que no logró, como decíamos, pasar la fase de grupos en el Mundial, que se podría denominar el más accesible, sí, ¿no? Porque pasaban todos los segundos, prácticamente casi todos los terceros. Bueno, fuimos de las peores selecciones en este Mundial, pero nos va a invitar a pensar qué ocurre hoy, ahora, acá mismo, en nuestro país, y lo que sucede con cada uno de nosotros, ¿no? Con esa baja tolerancia, con la necesidad de estar expresando constantemente lo que nos pasa, la baja o el bajo nivel de frustración que tenemos, ¿no? Todo esto va a ser parte de, no sé, creo que ese paralelismo entre el fútbol y la vida, el fútbol y la situación política, el fútbol y cómo vivimos cada uno de nosotros en esta sociedad. Es muy interesante, como siempre, como todas las columnas de Antonio, pero creo que esta tiene esa particularidad de buscar puntos en común entre lo que pasa a nivel del deporte, el fútbol particularmente, que para mí es uno de los deportes más populares aquí en nuestro país, y obviamente lo que pasa con cada uno de nosotros. Maggie, recuerdo la vía de comunicación para todos quienes nos quieran escribir, y bueno, ¿cómo vieron este fin de semana? Nos pueden contar al 099-891-888. Bueno, mira, actualicé la página de Inumet justamente para contarles cómo va a seguir esta jornada. No sé si cambié la estación sin darme cuenta. Yo estoy viendo ahora la estación de Carrasco. Bueno, a mí me pasó lo mismo, sí. 4 grados 1/10. Es lo que está marcando hasta ahora. Bajó un poquitito la temperatura y también la humedad. Seguramente tenga que ver justamente con eso de qué estación está midiendo la temperatura a esta hora. En este lunes 29 de junio, que tendremos cielo algo nuboso con periodos de nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas en la mañana. Y luego se acomoda un poquitito más, cielo claro y algo nuboso con periodos de algo nuboso para la tarde y noche, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13. Van a continuar estos vientos, ¿no? Que decíamos del sector oeste, entre 10 y 30 kilómetros en la hora, que pueden subir un poquitito. Y ya para mañana también la temperatura va a ser baja, la mínima de 1 grado, la máxima de 13. Se sigue anunciando heladas y neblinas y bancos de niebla, así que a tenerlo presente. El miércoles temperaturas bastante similares, por el momento libre de precipitaciones. Sí, estaba mirando que sacando Salto, Paysandú y Florida, el país se mantiene más o menos en 4 grados 5, ¿no? Ese es el promedio. También ahí entre Colonia y Soriano, bueno, hay 1 grado, pero bueno, por lo pronto los departamentos más fríos en este momento son Salto, Paysandú y Florida. Exacto. 0.1, o sea, 1/10, sí, básicamente, por explicárselo mejor, casi 0 grados, así que bueno, está fresquito. Mira, estoy mirando, si no me equivoco, ahí en el límite entre Flores, Durazno y Florida, hay 2 décimas bajo cero. Es verdad. Está fresquito el centro del país. Así que bueno, esta es la realidad, el invierno en Uruguay, y lo que sí quería mirar era la hora que no la tenemos, la hora del amanecer y el atardecer. No. Nos la debe Inumet por estas horas. Por lo menos, mira, yo me fijé anoche en la aplicación del celular teléfono, y era 7:54. Bueno, pero seguimos ahí un poquito antes de las 8. Sí, exacto. Es más o menos lo mismo. Pero bueno, sí, veremos si en algún momento actualiza Inumet, y ahí ya vamos a estar comentando con esta información que es oficial. Tal cual. Bueno, Yami, tenemos que saludar a nuestra comarca. Ahora sí, que ya la definimos así, a esta gran audiencia que nos acompaña todos los días y que Yami ya estuvo repasando por dónde nos pueden escuchar y también ver a través del canal de YouTube de La Diaria Radio, al igual que en la página web de La Diaria. Nos pueden mandar esos mensajitos que ya los vamos a empezar a leer. 099-891-888, así que por ahí se pueden empezar a comunicar. Nosotros ahora vamos a comenzar a desarrollar las principales noticias.
7 a 9. Panorama informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Pasan 11 minutitos de las 7 de la mañana. Les contamos que el Ejército acondicionó 4 vehículos blindados para reforzar el patrullaje policial en Montevideo. 2 días después de que los ministerios del Interior y Defensa firmaran un convenio de cooperación, el Ejército informó que ya acondicionó 4 vehículos blindados RPZ Cóndor, los cuales serán trasladados este lunes a Montevideo. El Ejército resaltó su compromiso en cumplir a cabalidad con esta nueva misión y apuntó que el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad para entregarlos en óptimas condiciones a la Policía Nacional. Tras la polémica desatada por la eventual participación de militares en la seguridad interna, el Poder Ejecutivo anunció que la Policía Nacional tendrá a disposición 12 vehículos blindados militares de 5 modelos diferentes, todos ellos pertenecientes al Ejército, que serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado. Recordamos a partir de esta noticia que sobre las 8 de la mañana nos va a acompañar la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y obviamente este será uno de los temas en los que, brindaremos más detalles y le estaremos consultando al respecto. Vamos ahora con otros títulos. El Partido Nacional evaluará si apoya el proyecto de rendición de cuentas. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, dijo a La Diaria que la posición de votar o no la rendición de cuentas en general se basará en un análisis de rendimiento de lo que ha sido la gestión del gobierno hasta ahora. Consultado sobre el anuncio del ministro de Economía, Gabriel Odone, que adelantó que el proyecto incluirá 31 millones de dólares adicionales para transferencias dirigidas a la primera infancia, Andújar dijo que el ministro tiene un discurso ambiguo, dado que viene diciendo mucho que hay que controlar el gasto porque hay problemas con el déficit y después cede frente a los demás ministros. Andújar agregó que en principio el Partido Nacional se expresará como partido y luego lo transmitirá dentro de la coalición republicana. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo a La Diaria que hace unos días pensaba que en la rendición de cuentas no habría incremento de gastos, sino reasignaciones internas para poder priorizar determinadas áreas del Estado, pero agregó esto no será así y habrá un aumento por encima de lo aprobado en el presupuesto. El diputado colorado sostuvo que aumentar transferencias simplemente por aumentarlas llevará a maquillar los números de la pobreza por un tiempo, pero no es una estrategia real para lograr que las familias puedan salir del círculo de la pobreza. Antes de pasar al siguiente tema, les recordamos que mañana ingresa justamente la rendición de cuentas al Parlamento. Este texto que no se ha conocido aún, se va a conocer, mañana o a lo sumo el miércoles, ¿no? Pero ese el 30 es la fecha límite. Exacto. O sea que, a partir de ahí, entre hoy y mañana, todo siempre se prevé que sea el último día, como prácticamente todo nuestro país. Sí, exacto. Vamos ahora con otras novedades. El gobierno coordina el envío de ayuda a Venezuela. A través de su cuenta de X, la ministra Sandra Lasso afirmó que se está trabajando con el Estado Mayor de la Defensa y las autoridades de la Dirección Nacional de Sanidad Militar para determinar las capacidades que tiene el gobierno de contribuir ante los terremotos que afectaron a Venezuela y que han provocado la muerte de alrededor de 1.400 personas. Lasso señaló que informó al presidente Yamandu Orsi y coordina con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y con el canciller Mario Lubetkin para colaborar en función de las necesidades que se identifiquen. El Estado Mayor de la Defensa indicó que puede colaborar con 4 drones para la búsqueda de personas, con centros móviles de comunicaciones de emergencia y con personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombro, así como también con 3 binomios de equipos especializados K9 y ofreció personal especializado con la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos y con la entrega de frazadas. Sí, esto también es parte de lo que les mencionábamos hace un ratito y que va a estar presente en la entrevista. Uruguay asume hoy la presidencia del Mercosur. Sí, será la primera vez que Uruguay asuma la presidencia del bloque en el gobierno de Yamandu Orsi. El traspaso de mando será en el Centro de Convenciones de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque. Uruguay recibe la conducción del bloque en momentos en los que está pendiente la discusión sobre la distribución a la interna del Mercosur de las cuotas de acceso al mercado europeo en el marco del acuerdo con la Unión Europea. En diálogo
con La Diaria, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que hay una enorme expectativa por la cumbre y señaló que Uruguay se concentrará en la implementación del acuerdo con la Unión Europea y cómo se va desarrollando el flujo comercial entre los países. Lubetkin recordó que el Mercosur se encuentra entre las etapas finales de negociaciones de tratados comerciales con Canadá y Emiratos Árabes Unidos y además mantiene conversaciones avanzadas con India y Vietnam y prevé entablar negociaciones para un tratado con Japón. 7:16 a.m. El Frente Amplio propone consagrar el derecho de padres y madres a ausentarse del trabajo para ir a eventos de sus hijos en centros educativos. La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para consagrar el derecho a ausentarse del lugar de trabajo para asistir a talleres, eventos o actividades en centros educativos. La iniciativa, que actualmente está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta, comprende a todo trabajador que, independientemente de la naturaleza jurídica de su relación laboral, sea padre, madre o responsable de niños, niñas o adolescentes, educandos de nivel de educación inicial, primaria y media básica. La iniciativa presentada por el socialista Gustavo González, y que de hecho lo había mencionado aquí en la entrevista, establece que cada trabajador dispondrá de un máximo de 8 horas anuales para ausentarse del trabajo con este propósito, sin perjuicio económico. En ese sentido, se dispone a texto expreso que dichas horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales y reglamentarios, no pudiendo ser desconectadas del salario o de la remuneración. Para hacer uso de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso a su empleador con por lo menos 2 días de anticipación a la realización de la actividad. Para esto, a su vez, los trabajadores deberán presentar en su trabajo un certificado expedido por las autoridades habilitadas del centro o instituto de enseñanza correspondiente. El PIT-CNT lanzará una nueva campaña a favor de la reducción de la jornada laboral. Más tiempo, más vida será el eslogan de la campaña que lanzará de manera oficial el miércoles el PIT-CNT a favor de la reducción de la jornada laboral. La iniciativa será impulsada principalmente por la Confederación de Sindicatos Industriales, que mediante un comunicado informó que la reivindicación central será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas. En el comunicado, los sindicatos de este sector destacan que en aquellos rubros de actividad que ya han conseguido una disminución del tiempo de trabajo mediante la negociación colectiva, las experiencias demuestran empíricamente su viabilidad y sus beneficios. Por eso, se sostiene que se trata de una conquista innegociable que se pretende universalizar para el conjunto de la clase trabajadora de la industria uruguaya. También se apunta que, a pesar de que durante décadas se ha discutido acerca de la necesidad imperativa de avanzar hacia formas de organización del trabajo que dejen de estar subordinadas exclusivamente a la acumulación, Uruguay continúa estructuralmente rezagado frente a numerosos países que ya han comprendido que no hay soberanía nacional ni desarrollo productivo posible sobre la base de la extensión desmedida del tiempo de trabajo. Vamos ahora con otros temas y reclamos. La Asociación de Consumidores Unidos expresó discrepancia con el planteo del subsecretario de Economía, Martín Valcorba, sobre tasas de interés para evitar usura. Sí, esto surge porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto presentado por el Frente Amplio para atender la situación de deudores de bajos recursos, que, entre otras cosas, plantea limitar los intereses y prohibir las prácticas abusivas en el sistema crediticio. El primero en comparecer ante la comisión fue Valcorba, quien señaló la necesidad de segmentar las tasas del crédito en función de los plazos y del monto del crédito. Valcorba planteó que la discusión que está por detrás cuando se discute la tasa de usura es la razonabilidad del costo del crédito. Dora Zafir, que es fundadora de la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos y quien asesoró a Cabildo Abierto con su propuesta para deudores en el periodo pasado, advirtió que el planteo de Valcorba con respecto a las tasas de interés según los riesgos y el plazo va a complicar la vida porque genera dificultades para cobrar o embargar a personas con menos recursos. Se está llevando adelante un proyecto para los que son más humildes y que no tienen bienes, señaló. Vamos con un tema que abordábamos el viernes con el historiador Marchesi. A 53 años del golpe de Estado, Orsi valoró el compromiso con el nunca más para construir un clima de tolerancia y respeto. Al cumplirse de 53 años del golpe de Estado, el presidente Orsi recordó una frase de Selmar Michelini: "Yo no tengo enemigos, adversarios políticos, sí montones, y debates políticos duros también, pero siempre en un ambiente de respeto. Ese es el libre juego de la democracia", citó el mandatario en un posteo en X. Orsi agregó que la frase muestra la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad. También dijo que entiende el nunca
nunca más, como el compromiso de contribuir con cada acción y con cada palabra a la construcción de un clima de tolerancia y respeto. El PIT-CNT afirmó en una declaración que la huelga general de 1973 no fue solo una respuesta al golpe de Estado, sino la demostración más alta de que las y los trabajadores organizados son capaces de defender la libertad. Por su parte, la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reafirmó su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy. Manifestó que la verdad no tiene dos versiones. Maggie, pasamos a temas de justicia porque el 66,7% de la población de la zona de Casaballe cree que la droga es el principal problema del territorio. El estudio fue realizado por la Universidad de la República a partir de una encuesta realizada en Casaballe y barrios lindantes entre junio y julio de 2025, que tuvo una muestra representativa compuesta por 871 personas de un total estimado de 60.372 mayores de 16 años que viven en la zona. El estudio señala que el 66,7% de las personas encuestadas mencionan espontáneamente la droga como el principal problema del territorio, lo que implica, además del consumo y la venta, conflictos entre grupos criminales, economías ilegalizadas, violencia cotidiana, inseguridad territorial y deterioro de la convivencia barrial. Los otros problemas identificados por los vecinos fueron la falta de trabajo con el 34,6%, el delito 32,9%, la pobreza 30%. El estudio señala también que el 68,3% expresó preocupación por los enfrentamientos entre grupos relacionados a las drogas y más del 58% reporta la venta de la droga como uno de los principales problemas cotidianos. El estudio también reveló aspectos vinculados al uso de armas y la legitimación de su uso en la población civil. El 52% de los consultados cree que los ciudadanos no deberían portar armas para defensa personal, mientras que el 44% cree que sí. Ante la consulta sobre si tendría un arma de fuego en su casa, 34% respondió que sí, 44% que no y 22% prefirió no contestar. Cotización de la moneda. Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda. El dólar abrirá en este lunes 29 de junio a 39 pesos a la compra, 41,40 a la venta. El peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7,35, 8,60 compra y venta respectivamente. Y el euro 44 pesos con 45 centésimos a la compra y 48 pesos con 45 centésimos a la venta. Presentó Gales, 50 años. El cambio te favorece. Bueno, jornada fresquita aquí en Montevideo, una mínima de 3 grados será lo previsto, hasta ahora 4 grados 1/10 según la estación meteorológica de la zona del aeropuerto, 98% la humedad. Está muy húmedo el pavimento, a tenerlo presente también. Si tienen que salir a las calles, háganlo con un poquitito más de tiempo. Sí, ahora sí se actualizó la hora del amanecer. Según Inumet, bueno, va a amanecer a las 7:53, así que no estaba tan alejado lo que habíamos visto, aunque es un minuto menos. Un minutito menos. Bueno, hay muchísimos mensajes que ya están llegando. Y ahora sí, dice alguno, hay que decir buenos días a la comarca, así que ya vamos a estar repasando todos estos mensajes preciosos que vienen llegando desde muy temprano y estamos más que agradecidos siempre de poder leerlos. Hacemos la pausa y ya volvemos con toda la información internacional, lo que dejó el pasaje fugaz de la selección uruguaya por el Mundial, que igualmente esta Copa del Mundo continúa con una Argentina con viento en la camiseta, que sigue goleando, sigue gustando, sigue entusiasmando a los hinchas con que, bueno, se puede dar eso de 2 mundiales seguidos. Hacemos la pausa y ya volvemos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Lite prepago.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Internacionales. Son las 7 de la mañana con 27 minutos y etapa de la diaria en esta jornada. El drama de Venezuela sigue entre la búsqueda de víctimas y soluciones para las decenas de miles de afectados por estos terremotos. Según la información oficial del gobierno venezolano, por estas horas la cantidad de personas muertas es de 1.500, los heridos más de 3.000 y todavía hay más de 60.000 personas que permanecen desaparecidas. Las tareas de rescate prosiguen, aunque dado el tiempo que pasó, según informan, se apunta más a la recuperación de cuerpos que a personas que estén con vida. El sábado se cumplió lo que se denomina ventana vital, que son las 72 horas posteriores a un terremoto, son críticas para poder hallar a personas con vida entre los escombros. De todas maneras, equipos de rescate locales, pero fundamentalmente misiones especializadas provenientes de otros países, continúan desplegados en La Guaira, que es la zona más afectada por estos terremotos. Las labores se concentran en el uso de brigadas caninas y equipos tecnológicos para detectar señales de vida entre edificios derrumbados, pero los rescatistas advirtieron que el colapso de las vías principales hacia La Guaira retrasó estas operaciones y pidieron facilitar el paso de los equipos de emergencia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que las pérdidas materiales ocasionadas por los terremotos rondan los 6.700 millones de dólares, en su mayor parte por las pérdidas en vivienda y activos económicos. La tragedia humanitaria se agudizó por las condiciones previas en el país, que desde hace varios años padece una severa crisis económica que en este momento, entre otras cosas, afecta el servicio que están pudiendo prestar los hospitales públicos. Sí, tremenda todas las imágenes que circularon, también las noticias, cada vez que la cifra se iba actualizando de fallecidos. Bueno, renunció Manuel Adorni, el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. La decisión de dejar el cargo llegó después de varias semanas de estar en el centro de la polémica por acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra. En una carta dirigida al presidente que hizo pública en la tarde del sábado, Adorni cuestionó los interminables ataques mediáticos que a su entender debieron soportar en el último tiempo tanto él como su familia. Los señalamientos contra Adorni, quien al principio del gobierno de Milei se desempeñó como vocero presidencial, incluyen cuestionamientos al origen de su patrimonio reflejado en compras de inmuebles, reformas de propiedades y también viajes.
En la carta, el ahora ex integrante del gobierno libertario rechazó las mentiras que se han dicho sobre su situación patrimonial, desde los viajes que nunca existieron y los contratos inexistentes hasta sociedades en Uruguay y cirugías estéticas de miles de dólares. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas, manifestó en la misiva, y agregó que no puede seguir exponiendo a sus allegados a lo que definió como una carnicería mediática. Según informó Milei en su cuenta de X, el nuevo jefe de gabinete será Diego Santilli, quien se desempeñaba como ministro del Interior desde noviembre de 2025 y había sido electo diputado nacional por La Libertad Avanza. Bueno, pasamos a lo que son las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, porque esta vez estos dos países volvieron a intercambiar ataques. El viernes el ejército estadounidense comunicó que atacó instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros como respuesta a un ataque perpetrado contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Hormuz. Valoraron que el ataque iraní con un dron contra el carguero con bandera de Singapur llamado Ever Lovely fue una agresión injustificada que violó claramente el alto al fuego acordado la semana pasada. Más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán manifestó que en respuesta a la agresión, su armada atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército estadounidense en la región y advirtió que si la infracción se repite, la respuesta será más contundente. Todo esto, recordemos, ocurrió poco después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunciara que se había alcanzado en su país un acuerdo entre el Líbano e Israel para sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Para Irán, el cese de los ataques israelíes al Líbano era parte de distintos intentos de acordar un cese al fuego con Washington. Sin embargo, el gobierno de Benjamín Netanyahu no aceptó hasta ahora que exista un pacto de ese tipo, algo que lo ha llevado a enfrentarse con el presidente Donald Trump, su principal aliado. Deportes. Bueno, lo que les contábamos hace un ratito nada más, Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya, dará su última conferencia de prensa como entrenador de Uruguay. Tras la eliminación de la selección del Mundial, el entrenador dijo que no le dejó nada al fútbol uruguayo y consideró que su paso por la Celeste no será recordado. Su contrato terminaba con la Copa del Mundo y por lo tanto ya no es el entrenador celeste en los papeles, además de que tampoco se le ofrecerá la renovación del vínculo. Bielsa, junto con integrantes del cuerpo técnico y el director de selecciones Jorge Giordano, arribarán hoy a suelo uruguayo. Mañana será el último mojón del argentino en su vínculo con la selección uruguaya. Dará una conferencia de prensa a las 18 horas en el Estadio Centenario. Se despedirá tras haber dirigido 37 partidos, de los que ganó 14, empató 15 y perdió 8. El tercer puesto en la Copa América 2024 fue el máximo logro de su pasaje. Uruguay no tendrá competencia oficial durante 2027, excepción de partidos amistosos por fecha FIFA. Se estima que el sustituto de Bielsa recién se conocerá en los primeros meses del próximo año, ya que hay elecciones en la AUF en la que Ignacio Alonso no podrá ser reelegido tras 2 mandatos consecutivos. Sí, estaba viendo ahora la lesión de Manuel Ugarte, ¿no? También. Que bueno, que escuchaba... ligamentos cruzados. Sí, escuchaba este fin de semana que podía tener una recuperación de entre 9 y 12 meses. Y que bueno, que ahí justo se cruzaba con su pase del Manchester United, que lo podría complicar en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, para un deportista de alta élite, de alto elito, como le quieran llamar, es una de las lesiones más complejas por el tiempo que lleva y demás, pero bueno, la pronta recuperación, ¿no? A uno de los jugadores que siempre ha intentado dejar todo en la cancha. Bueno, y este lunes hay 3 partidazos por los 16avos de final del mundo 2026. Sí, a las 14 horas Brasil va a enfrentar a Japón en Houston. Hubo un amistoso hace menos de un año entre estas dos selecciones donde los nipones terminaron dando vuelta al resultado para ganar 3-2 luego de comenzar 2 goles abajo. Pese a la escasez de centímetros, es una selección segura en el juego aéreo que además ofrece intensidad, jugadores movedizos y mucha presión en la mitad de la cancha. Más tarde Paraguay enfrentará a Alemania a las 17:30 en Boston. Los de Gustavo Alfaro intentarán repetir lo que hizo Ecuador al ganarle a la selección europea. El rendimiento de los guaraníes no ha sido bueno hasta ahora, pero bueno, consiguieron los resultados necesarios para avanzar
a esta fase con base en la solidez defensiva. Finalmente, uno de los grandes partidos del día será entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey a las 22 horas. Los africanos, que son semifinalistas del último mundial, van a enfrentar a una selección histórica que siempre llega como un combinado difícil de vencer. Marruecos presiona alto, juega por abajo, tiene asociaciones y es muy dinámico. Los europeos son más verticales y apuestan por el juego físico con mucha subida por las bandas y balones aéreos al área. Bueno, seguiremos desde este lugar entonces la Copa del Mundo 2026 y sobre todo las repercusiones de lo que ocurra a partir de mañana, que les estaremos compartiendo recién nosotros el próximo miércoles. Vamos hablando ahora de compartir noticias del segmento local de la diaria y vamos a comenzar por Rivera, porque comerciantes piden que se revisen los cambios anunciados para 2027 de la tarjeta Uruguay Social. La preocupación de la Asociación de Comercios Unidos de Rivera apunta a que a partir de 2027 el Ministerio de Desarrollo Social prevé la unificación de diversas prestaciones y el depósito directo de los saldos en efectivo a través de redes de cobranza, prescindiendo del actual sistema de tarjetas magnéticas. Advierten que podría ser una tragedia anunciada porque al percibir la asistencia en dinero en efectivo, los beneficiarios optarán por volcar esos recursos a los comercios brasileños. El sistema actual obliga a que el beneficio se consuma exclusivamente en locales nacionales habilitados y productos uruguayos. Muchos comercios de cercanía en Rivera completaron sus procesos de formalización únicamente para acceder a esta modalidad de venta. La eliminación del plástico, advierten, les daría un golpe definitivo a los almacenes barriales, lo que podría desembocar en una ola de cierres. La directora de la Regional Norte del MIDES, Marta Dini, se comprometió a trasladar las inquietudes a la cúpula ministerial en Montevideo y aclaró que los cambios propuestos tienen como objetivo universalizar el acceso a las prestaciones. Vamos al litoral. Bueno, ya hablábamos de lo que está sucediendo en Rivera, ahora hablamos del departamento de Paysandú. El Ministerio de Trabajo intercede ante la falta de información de trabajadores de cervecería y maltería de Paysandú sobre el retorno a la actividad. Sí, la semana pasada representantes de Ambev Simpay, que son la cervecería y maltería de Paysandú, y el sindicato mantuvieron una reunión tripartita en la Dirección Nacional del Trabajo para abordar el futuro de los trabajadores que detuvieron sus tareas desde el pasado 1 de marzo, medida que en principio sería por 2 meses, pero que posteriormente se anunció que sería hasta el 1 de agosto. El dirigente Eduardo Alza dijo que en la instancia se firmó un acta en la que quedó constancia de que la empresa Ambev está incumpliendo con la ley de negociación colectiva al no brindar la información necesaria para que la negociación se desarrolle de forma adecuada. Además, destacó avances como haber acordado una reunión con la directora de las malterías Ambev y para esta semana una reunión con el ministro de Trabajo Juan Castillo y representantes del grupo corporativo. Además, la Confederación de Sindicatos Industriales emitió un comunicado en apoyo a los trabajadores y declaró su enérgico rechazo a la postura asumida por la multinacional por generar un clima de incertidumbre en decenas de familias. También señaló que en agosto se cumplen 6 meses desde que la firma anunció el cierre de la planta, pero hasta el momento el futuro continúa siendo absolutamente incierto a pesar de las diferentes y múltiples instancias de diálogo. Nos mantenemos cerquita, en este caso en Salto, porque hoy el Centro Universitario Regional Litoral Norte será sede de la presentación del proyecto internacional que consolida la gestión sostenible del acuífero guaraní. A partir de las 9 de la mañana se desarrollará una jornada internacional dedicada a presentar los resultados del proyecto de implementación del Programa de Acción Estratégica del Sistema Acuífero Guaraní, una iniciativa que reúne a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay para fortalecer la gestión conjunta del reservorio de agua dulce subterránea. Que es muy interesante toda la investigación en torno al acuífero guaraní. Si tienen la oportunidad de investigar y leer un poco más, la verdad que vale la pena. Sobre todo, se habló mucho del acuífero guaraní en épocas de sequía, cuando el agua que salía de nuestras canillas era bastante más salada, ¿no? Bueno, la actividad incluirá la presentación pública de los principales logros y la colocación de una placa conmemorativa en 2 de los 35 pozos que integran la red regional de monitoreo del acuífero. Uno de los resultados fue la actualización del programa de acción estratégica, una hoja de ruta consensuada por los 4 países para coordinar la gestión del acuífero durante los próximos años. El nuevo programa de acción estratégica contempla 8 programas estratégicos que abarcan desde la coordinación institucional entre países hasta el fortalecimiento de la investigación científica, la educación ambiental, la participación ciudadana y la adaptación al cambio climático. Para materializarlo participaron más de 2.000 personas y el trabajo dio origen a más de 20 documentos técnicos que sirvieron de base para construir los acuerdos.
Bueno, Yami, ya son las 7 de la mañana, con 39 minutos. Ahora sí, actualicé la estación meteorológica Prado, 5 grados 7 décimas, el viento calmo, 99% el índice de humedad a esta hora. Está amaneciendo, hay unos colores preciosos, hay una luna llena espectacular. Si pueden ver, creo que estos fenómenos que nos regala la naturaleza, vayan y mírenlos porque están realmente preciosos. Todavía se debe ver algo de la luna, pero estaba inmensa cuando venía para la radio. Preciosa. Iba a decir algo, Maggie, perdón, no tiene mucho que ver. O sea, tiene que ver porque tiene que ver con el clima, pero me quedé pensando en otra cosa que me puso contento ahora que lo vi, porque el atardecer ahora va a ser a las 17:44, o sea que ya estamos... Empiezan a alargar los días. Sí, ya se empiezan a alargar los días. Parece que no, pero un minuto más es un minuto más. Bueno, eso se va acumulando a lo largo de la semana. Exacto. Van a ver. Exacto. En unos días nos van a decir, nos van a escribir, tenían razón, chiquilinas. Bueno, vamos a repasar algunos de los mensajitos, Yami, si te parece. Hay uno que llega acá que dice con la hermana menor y una imagen de una gatita preciosa que nos están mandando, que no sé si ya las vamos a estar compartiendo. Ahí está. El agradecimiento, como siempre, a Sandra, que nos acompaña todas las mañanas. Un beso grande para ella. Por acá también llega otro que dice, buen día, saludos desde la comarca de la Ruta 10, Solís, Bellavista y Las Flores. Un beso grande para Oscar también. Y nos llegan mensajes con respecto, a Uruguay, ¿no? Que bueno, era esperable también. No dice esto justamente, que lo de Uruguay era lo esperable y, que aunque se traiga a Marcelo Gallardo, si no me equivoco, porque se está nombrando, River, exacto, va a ser más de lo mismo. El técnico tiene que ser uruguayo, que entienda el fútbol de acá, y al jugador uruguayo. Bueno, nos dice Adrián, el taxista, como siempre, que nos escribe, y es, como toda la gente que nos escribe, parte de esta comarca. Voy a decir algo muy atrevido de mi parte, pero entiendo que las selecciones de fútbol, para los técnicos más jóvenes, creo que a excepción de Diego Alonso, que tomó la selección de cara al Mundial de Qatar 2022, creo que no es un trabajo del todo atractivo para los técnicos más jóvenes, lo cual no quiere decir que se descarte. ¿Por qué? Porque no jugás, no tenés esa competición todos los fines de semana en el trabajo cotidiano del día a día, del entrenamiento. Opinión personal, ¿no? Pero bueno, tal vez por eso se buscan técnicos generalmente con más experiencia, que ya estén en otra etapa de su carrera, ¿no? Profesional. Sí, es mucha presión. Claro, capaz que otra espalda también para soportar este tipo de situaciones. Sí. Igualmente, lo de Bielsa en algún punto, creo que se terminó generando un clima muy malo entre la gente, los periodistas, ¿no? Ya sobre el final, no digo durante todos estos años que estuvo, pero sí, estaban quienes lo amaban y lo respetaban y respaldaban a capa y espada, y quienes aquellos que durante el paso del tiempo empezaron a darse cuenta que, la selección tal vez no lograba los objetivos que se había trazado. Eso por un lado. Después, esas cuestiones vinculadas a las formas, obviamente, después de quedar eliminado un mundial, creo que nadie tiene muchas ganas de hacer una entrevista, enfrentarse a un periodista, a las cámaras y a las consultas incómodas. Bueno, las formas que trascendieron creo que no fueron las más adecuadas para un técnico de la expertise de Bielsa, ¿no? Pero bueno, estos son todo opiniones personales. Seguimos con algunos de los mensajitos. Buen día, frío, pero a ponerle el pecho. Dice uno de los oyentes por acá, si es la radio de la diaria, ¿no podría ser la radia? Bueno, por ahí estuvo el debate también, Ricardo, así que lo dejamos abierto. Sugerencia nomás, felicitaciones por el laburo que hacen, lo sigo desde el primer día. Un beso para Ricky, que también está presente. Sí, y nos dicen también con respecto a la selección, buen día comarca, primero que nada, la selección de fútbol con técnico y jugadores buenos en proceso de competición, lo ocurrido pienso que es un intento de suicidio, dice Gerardo. Ahora lo que se busca es culpables y no es autocrítica. Bueno, a ver, yo creo que Bielsa llegaba a la selección con una impronta de técnico que modificó la estrategia y la visión sobre el fútbol, en un fútbol mucho más de ataque, de velocidad, de transiciones rápidas. Después, si eso lo podés llevar a cabo con la selección y los jugadores que tenés hoy, es distinto. Lo que pasó en el partido con España, el cambio de golero, el error de Muslera, la presión, la salida de Valverde, creo que fue un combo, creo que explotó todo en ese partido con España, como que quedó todo a la vista, ¿no?
Y quiero compartir, perdón, volvemos a los mensajes, el tema de las imágenes maravillosas que tomó, captó y retrató nuestro compañero David, que ya lo saludamos a David, a Emi y a Lu, que están haciendo posible esta puesta al aire como todos los días. No sé con cuál quedarme de todas las imágenes que mandaste, David. ¿Podemos poner las 3? Sí, ahí estamos viendo, ya vimos una, estamos viendo otra. Maravilloso. Sí, no sé cuál es mejor y obviamente alentamos a que nos sigan mandando sus fotos, su contenido audiovisual, porque a veces nos llegan videos también de sus lugares, así que, bueno, nos pueden seguir escribiendo. Y no puede faltar, ¿qué imagen? La de Parque Valle. Exacto, la de Parque Valle, sí, la de Parque Valle siempre está. Y nos dice, bueno, buenos días comarca, el sol sale para todos, y esa imagen espectacular con nuestra ya querida grúa. Ya es amiga nuestra la grúa. Sí, es parte de la comarca también. Tal cual. Buenos días, chiquilinas. Un abrazo fraterno. Alba del Cerro, un beso grande para vos, Alba, también. Y acá llegan algunos mensajes vinculados a posibles candidatos para la selección. Pero bueno, no vamos a hacer esa danza de nombres, ¿verdad? Hay que cuidar también a las personas. Está todo muy fresco también como para... Y bueno, y no hace bien tampoco eso, ¿no? De ir tirando nombres. A ver, el contrato de Bielsa terminaba con la Copa del Mundo. Cuando Uruguay quedara eliminado, o sea, hasta donde llegara Uruguay era el contrato de Bielsa. Fueron 39 meses. En estas horas también trascendió el contrato y lo que se le pagó por este contrato, que bueno, después los analistas tendrán que ver esa cuestión. Pero bueno, eso era un hecho. Después habría que ver si se sentaban a negociar la renovación de un contrato, si Bielsa se retiraba muy bien y decía, bueno, hasta acá llegué, hice lo mejor que pude. Y bueno, creo que el escenario ahora es del no respaldo al técnico de la selección uruguaya, al argentino Bielsa. 7 de la mañana, 46 minutos. Hacemos la pausa. Les recordamos que en un ratito vamos a tener a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, en esta mesa dialogando sobre diferentes asuntos. Pausa y ya volvemos. ¿Y llegan antes de las 4 Montevideo? No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio, 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En la Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group.
Hablamos hoy del número de fallecidos en el marco, ¿no?, de los terremotos que azotaron a Venezuela. Recuerdo que el jueves o viernes informamos una cifra de 100 y algo de personas. Hoy ya la cifra es de 1.450 personas fallecidas. Y bueno, justamente la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que las labores de rescate continúan y agradeció el trabajo de los rescatistas y las brigadas internacionales. Y bueno, Venezuela hasta el momento recibió más de 1.600 rescatistas, mientras que funcionarios enviados por la Organización de las Naciones Unidas instalaron 3 hospitales de campaña y preparan refugios multiservicios para las decenas de miles de personas que sobrevivieron al terremoto, pero cuyos hogares resultaron destruidos, como decíamos hace un ratito, y se quedaron en la calle sin nada. Así que vamos a escuchar a Delcy Rodríguez. El audio del día. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza. Mientras la esperanza está en nuestro corazón, siempre hay posibilidad y siempre está el futuro marcando la alegría. Así que estas labores de rescate, tanto con los rescatistas nacionales, a quienes yo no me voy a cansar de darle las gracias, agradecerle a nuestros rescatistas que vinieron de todo el país, a nuestros bomberos, al personal de protección civil, a nuestros organismos de seguridad ciudadana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han trabajado incansablemente salvando vidas, así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate. Bueno, sabés, Yami, que estaba repasando algunos portales internacionales y, por ejemplo, CNN en español está dando cuenta de una mujer rescatada desde los escombros después de 86 horas que, bueno, describe sentirse renacida, ¿no? Esto fue hace algunos minutos nada más, que lo está publicando CNN. Esta venezolana rescatada de un edificio colapsado 86 horas después de que ocurrieran los terremotos, ha relatado cómo se sintió renacer cuando fue sacada desde estos escombros. Hay, por ejemplo, otro caso que Bukele lo está publicando también a través de su cuenta de X, que dice que hay equipos de rescate que trabajan para sacar a un joven de 21 años desde los escombros derrumbados en La Guaira 5 días después de estos terremotos. Equipos de El Salvador, México y Venezuela están trabajando para liberar a Cantilo Vargas, dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en esta publicación de X, que señala: hemos logrado localizarlo y uno de nuestros médicos logró hacerle llegar líquidos para mantenerlo hidratado. Bueno, estas cuestiones, cuando se dan esas señales de vida, es un motivo de celebración, ¿no? Después de tantos días, de ese infierno, de ese calvario, del estar totalmente inmóviles, porque los escombros seguramente le están generando toda esa situación sin comer. Bueno, por eso se habla de estas últimas horas, ¿no? Para rescatar a personas con vida. Pero bueno, siempre surgen algunos milagros entre los escombros. No, y pensaba que hoy hablábamos de 60.000 desaparecidos. Que bueno, también es una cifra bastante alta. Bueno, ¿te acuerdas que el viernes hablamos de este centro estadounidense que daba cuenta de la posibilidad, transcurriendo las horas, de a cuánto podría llegar esa cifra, ¿no? Fue muy alto en la escala de Richter estos terremotos que azotaron a la zona de La Guaira en Venezuela, 7 puntos y pico. O sea, en una escala del 1 al 10 es bastante alta, además de ser una zona que, entiendo, no venía sufriendo terremotos o movimientos sísmicos de estas características, ¿no? Como otras zonas que capaz Chile está más acostumbrado al tema de terremotos, otros puntos del continente también. Sí, más preparación también pienso, ¿no? Exacto. Que tenés más formas de quizá al momento cuando sucede la gente está más preparada, tiene otro tipo de protocolos. Bueno, a ver, cuando sucede esto que los edificios colapsan y hay escombros, no hay tiempo que no te hay alcance, tiempo ni tampoco, formación, ni protocolos, ¿no? Pasa y bueno, y capaz en ese momento no te da ni para pensar qué es lo que tenías que hacer. Pero bueno, es verdad, sí que hay países, como decías, Maggie, que están un poco más preparados también para, bueno, si estas cosas suceden, justamente. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Faltan 6 minutitos para las 8. Vamos a compartir esta tanda y al regreso ya vamos a estar dialogando con la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Pausa y ya volvemos.
En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descárgala ahora. UTE, avanzamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Presenta Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Voluntad de humo, titilo en su encuentro. Siento un fulgor y quiero entrar. Soy víctima de un dios, díscolo y muy singular. Su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar que la administró como chulo gran señora y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente.
bajarle el sonido a esto. Ya estamos con la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que estaba intentando sacarle el volumen a su celular, porque si no, es verdad, se vuelve complicado, por lo menos dialogar. Hay muchos temas, además, sobre la mesa para abordar en esta mañana que hacen a la agenda. A la actualidad, recién cerrábamos el bloque anterior con la situación de Venezuela, esta catástrofe que viene dejando más de 1.000 personas fallecidas, que se estima puede subir significativamente esa cifra, y Uruguay ha dispuesto los recursos justamente para colaborar. Sin embargo, había cierta confusión respecto al equipamiento que se podía enviar para colaborar con las tareas de rescate, pero al mismo tiempo se nos señalaba alguna fuente de Cancillería que, bueno, la ayuda humanitaria que podría brindar Uruguay, y hablo de alimentos como arroz, leche en polvo, ayudas con agua potable, todo eso podría venir en una fase 2, que significaría mediados del mes de julio. ¿Cuál es la realidad? Primero que nada, buenos días y bienvenida. Buenos días, May. Buenos días a las dos, en realidad, y a la audiencia. Estaba pendiente de esta visita hace tiempo. En realidad, nosotros lo que hicimos a partir de este lamentable suceso que se presenta en Venezuela es hacer un sondeo desde las Fuerzas Armadas donde podíamos apoyar, con qué capacidades de nuestras fuerzas podíamos apoyar. Ahí se nos pasó un oficio por parte del ESMADE, que es con quien coordinamos. La verdad es que yo me comuniqué directamente con los 3 comandantes y los 3 no demoraron más de 3 minutos en pasarme todo lo que teníamos, digamos, a disposición, que van desde equipos, binomios de K9 de búsqueda y rescate, a planta potabilizadora de agua, suministro de técnicos para mejorar todo el tema que tiene que ver con energía, frazadas, en fin, de todo un poco. Y eso lo pusimos a disposición de Cancillería, que es quien hace la coordinación con el consulado y que definen los tiempos y las fases, como bien decías tú, en las cuales vamos a apoyar. Eso es lo que tenemos, pero le agrego algo que esto no lo saben, porque anoche a última hora se comunicó conmigo el ministro de Defensa de Paraguay para decirnos que ellos tenían un equipo de 32... si mal no recuerdo, 32 rescatistas que para esta fase están listos para ir, pero no tienen la posibilidad de llevarlos. Entonces, el Hércules. Para que pudiésemos hacer allí un engranaje, digamos, para que ellos pudieran ir en el vehículo que lleva Uruguay, que evidentemente es el Hércules. Nosotros sabemos, porque así nos lo dijo el brigadier Colina, que a partir de la orden del mando superior hay 5 días de acondicionamiento para que la aeronave esté lista para salir. Así que, bueno, todas estas coordinaciones las ponemos arriba de la mesa a disposición del consulado cuando se defina que vaya. Para pasar en limpio, entonces, no hay certezas de cuándo va a ser ese envío. Podría ser ahora ya mismo, coordinado con Paraguay, y tal vez enviar, porque se me señaló también que podían enviar carpas del ejército, sobre todo para este momento donde las personas no tienen dónde dormir. Nosotros pusimos sobre la mesa todo lo que había para ayudar. Se suma esto de Paraguay. Ustedes saben que nosotros mantenemos vínculos, ejercicios y vínculos con prácticamente todos los países del continente americano. Por lo tanto, entiendo el general ministro de Defensa en Paraguay lo que nos pedía era que, se pudieran hacer las coordinaciones de la mejor manera posible para que esto se cumpla. Y bueno, Uruguay está como ha estado siempre. Máximo, yo creo que estas situaciones te dan como la dimensión, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de desastres climatológicos o geográficos y sin embargo Uruguay está capacitado, su personal, sus fuerzas están capacitadas para dar una mano en estas cosas. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Después miraba algunos comentarios, yo entiendo, la gente dice, pero otros países fueron enseguida. No lo define uno, no es cargar un avión y salir corriendo, es coordinar, y es lo que estamos haciendo, como corresponde, pero además lo fundamental, vía
diplomática coordinando con las autoridades de Venezuela. Y ahí se va a tomar en cuenta, por ejemplo, todo lo que están recolectando las organizaciones, las asociaciones civiles y demás para el envío de alimentos, ropa, etcétera. Siempre hay que medir de alguna manera. Yo sé que también hay mucha gente recolectando medicación, medicamentos, todo eso tiene otro resorte. También estuvimos en contacto con Cristina Lustenberg. Sé que Sanidad Militar está preparando médicos voluntarios, algunos de ellos venezolanos, para este tipo de actuación. Veremos, pues también hay una cuestión de, cuántas personas pueden ir. Ahora se suma esto de Paraguay, los víveres que hay que llevar. Es como cuando vamos a la Antártida. La diferencia es que cuando vamos a la Antártida lo hacemos en el marco de la misión Antártida, que es una misión, de investigación científica, y aquí estamos frente a una contingencia importante, ¿no? ¿El Hércules está pronto para salir cuando...? Sí, 5 días me dicen, porque estaba para entrar en fase de mantenimiento, pero se puede aguantar. Eso fue lo primero. Bien. La primera información que tuvimos la tuvimos desde la Fuerza Aérea. Lazo, queremos pasar ahora a uno de los temas que estuvo en la agenda pública la semana pasada y que también fue parte del Consejo de Ministros del viernes, encabezado por el presidente Yamandu Orsi, que es justamente la utilización de vehículos blindados militares del Ejército Nacional para patrullar algunos barrios de Montevideo. En principio queríamos preguntarle si esperaba la repercusión que tuvo la difusión de este convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Uno siempre espera porque, son temas delicados, temas candentes. También me llama la atención porque, de alguna manera, los temas que están vinculados, en este caso, a lo que es resorte del Ministerio del Interior, a la seguridad pública, siempre son temas sensibles y temas en los que tampoco es bueno, si uno mira lo que pasa a nivel internacional, les parece a veces bastante curioso que Uruguay salga a decir absolutamente todo, porque son temas muy reservados desde el punto de vista de que estamos frente a una situación que no es noticia, que hay crimen organizado instalado y que hay operaciones que deberían tener la sobriedad suficiente como para no mostrar todas las cartas, ¿no? Si uno debe la estrategia, es como que va directo al fracaso. Entonces, esto subió, de tono. Nosotros tuvimos en el término de 15 días no más, nos llamó el presidente en una reunión, yo lo dije públicamente, con el ministro del Interior, con el ministro de Economía y Finanzas, y quien habla, que además concurrí con el subsecretario de la cartera, para el planteo de si cabía la posibilidad de que apoyáramos con vehículos blindados para el patrullaje de algunas zonas o para algún tipo de operación en alguna zona compleja. Nosotros lo que hicimos fue antes explorar con el propio comandante del ejército, quien de inmediato dijo, tenemos esto, nosotros tenemos 5 posibilidades, pero hay una que está de inmediato operativa, que son estos Cóndor, no quiero errarle. Luego yo sé que se manejaron, obviamente, si uno va a un desfile, por ejemplo, militar, la vedette de ese desfile eran los Mamba, es verdad, y obviamente después hay unas cuestiones que son técnicas, que son de operabilidad, de quienes los conducen, quienes no. Nosotros entendemos que para la fase que estamos hablando tenés que hacer un convenio que sea muy amplio, o sea, que no te limite, pero que se va a desarrollar en fases. Hoy por hoy, lo que está pronto son 4 vehículos, ya los dispuso el ejército, que son los vehículos Cóndor. Se va a adiestrar, se va a dar capacitación a los propios policías a través de la Dirección General de Operaciones Especiales. Y hoy lo que tenemos es eso. Después vino todo un tema allí de que si se podían usar, si no se podían usar. Ustedes saben que cuando hay vehículos que son producto de donación, esas donaciones a veces son modales, y el ser modal quiere decir que cuando se lo donan con una especificidad. En este caso era la especificidad de que sea para misiones donde, opera nuestro país. Estos también fueron utilizados en misiones. De hecho, en Siria se patrulla con estos vehículos que son los Cóndor. Entonces, el vehículo es adecuado. Yo no doy muchos detalles de por dónde se entra, por dónde se sale, porque son esas cuestiones operativas y técnicas que me parece que deben quedar en la reserva. Cuando me han pedido para ir a ver los vehículos, también yo no tengo problema en que se vaya,
siempre y cuando tengamos ese recaudo de que van a ser utilizados nada más y nada menos que en el patrullaje y el combate al crimen organizado. No me quedó claro, perdón, ministra, cuando se donan este tipo de vehículos para misiones de paz, ¿igualmente se está habilitado para patrullaje de estas características o no? En el caso de los Mamba, la donación es modal. Quiere decir que el objeto es para misiones de paz. Si se pasara una fase que hay que utilizar eso, bueno, ahí hay que hacer una tramitación, ¿no? Con la embajada, a través de la embajada. Hoy por hoy eso no está. Por lo tanto, el vehículo a utilizar es el vehículo que te decía anteriormente. Bien. Para tener claro que son dos vehículos distintos y que no son los de las misiones de paz que se había señalado en una primera instancia, porque lo que trascendió es que iban a ser los Mamba. Después queda otra duda, y por eso estaba con el celular en mano, leyendo parte de lo que fue el Plan de Seguridad Pública, donde en la página, me imagino que ya está al tanto, claro. La página 209 dice que los patrullajes de saturación y las intervenciones militarizadas muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia. Esto no es una contradicción para los ministerios de Defensa, Interior y también Presidencia de la República. No, justamente por eso yo soy muy clara en que, por ejemplo, el acuerdo dice por 6 meses prorrogable. No automáticamente. En principio se pensaba en que esto se fuera prorrogando automáticamente hasta el fin de periodo, porque es claro que es durante este periodo. Y eso yo creo que tiene que ser un acuerdo. Yo creo que tenemos que acordar, hacer esta experiencia, evaluar, monitorear, a ver qué sucede y ver. Yo me niego a decir que esto es militarización porque justamente yo, así como el Ministerio del Interior entiende que va a patrullar con este tipo de vehículo porque tiene que cuidar a sus funcionarios, yo tengo que cuidar a los míos. Entonces, esto no es militarización, nosotros no estamos sacando militares a la calle, estamos cediendo en préstamo para el uso del patrullaje los vehículos y el adiestramiento adecuado para que se lleve adelante. Esta es esa etapa. ¿Va a ser un funcionario de la cartera? Van a ser varios porque tenés... Digo, pero uno por vehículo o más de uno. Pero policial. No militar. Claro, el rol de los militares va a ser, digamos, previo a esto. O sea, va a ser para capacitación únicamente. Sí. Porque ahora cuando dijo la capacitación de los policías, dije, capaz que quiso decir la del personal militar que va a manejar. Va a ser siempre y únicamente funcionarios policiales los que van a manejar esos vehículos. Sí, yo creo que la confusión se dio porque cuando se consulta, bueno, y si hay que... En el caso de los Mamba, por ejemplo. En el caso de los Mamba... solamente lo operan los militares, porque son los que llevó mucho tiempo formar para esa... Pero eso no está contemplado en esta etapa. Si hubiere, por eso el convenio es amplio, si hubiere que pasar, bueno, ahí es otro cantar y veremos cómo se lleva adelante siempre con la ley y la protección que nuestros funcionarios y los funcionarios policiales, a mí me toca los funcionarios militares, tienen que tener. Yo por eso no me quiero meter en ese terreno, porque eso es a pensar, a estudiar y a ver cómo se lleva adelante. Hoy por hoy lo que tenemos es lo concreto. 4 vehículos de este porte, blindados, que son vehículos que sí han participado en operaciones, reitero, en Siria creo que continúan operativos. Aquí tenemos estos. 4 ya están listos, porque además 4 son quienes van a ser las personas... o más, si lo define el Ministerio del Interior, que van a ser capacitadas para el manejo. Pienso también un poco, bueno, entiendo que hay detalles que, bueno, ya lo decía, que quizá no se puedan brindar, pero sí para entender un poco la diferencia, ¿no? Entre los vehículos los que se van a usar, los Cóndor y los Mamba, ¿no? Y también porque lo que surgió en principio fue la utilización de los Mamba. Entonces, bueno, hay como 2 preguntas en una, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Pero también, bueno, ¿por qué surge que se iba a utilizar Mambas en vez de estos Cóndor? Y yo creo porque los Mamba eran lo más visible que teníamos. Digo, si tú fuiste como van muchos integrantes de la prensa, van al desfile del 18 de julio, o del 19 de junio, allí pasan y claro, llaman la atención, ¿no? Y son 12, además, vehículos de este porte. Para empezar, una diferencia, yo que no soy técnica y que todo esto lo aprendo en función de lo que me plantean los propios militares, es el tamaño.
¿no? Y todos sabemos que nuestras calles y nuestros barrios tienen el soporte para determinado tipo de vehículo. Para empezar eso, y después, en realidad, en cuanto a la cantidad de gente o no que puedan trasladar, eso no sería problema, pero digo, para empezar, es el porte. Y además son vehículos tácticos militares, están diseñados para la guerra, y esto es otra cosa. Por lo tanto, este vehículo es un vehículo de carácter policial, el Cóndor. Por eso hablamos de esto. Yo creo que en el manejo que se hizo, y está bien, por parte de la información que se volcó en el Parlamento, que en el momento no causó mucho, digo, los propios parlamentarios, no sé si no sí, lo comentamos muy atentos, eso. Pero se habló de los Mamba. Yo creo que, bueno, son temas muy técnicos y muy militares, además. Por eso el entrevero que se armó ahí con esto. Pero yo creo, lo que tiene que quedar claro es, el patrullaje es policial, el operativo es policial, porque ese es su rol, y nosotros lo que estamos cediendo en préstamo son los vehículos. Y bueno, en esta fase son estos que son los que están listos. Uh-huh. La capacitación policial, ¿cuánto tiempo se estima pueda llevar? Mira, lo que me dice el comandante en jefe del ejército es que en 10 días estamos, digamos, listos. O sea, en 10 días se da la capacitación. O sea, eso duraría la capacitación de los funcionarios. Sí. No se conoce cuándo comenzaría. No, porque eso no lo define el Ministerio de Defensa, lo define el Ministerio del Interior, pero supongo que vamos a esperar que estén listos. Y lo otro que había bastante duda era respecto a si esto necesita... También hicimos consultas a constitucionalistas, digo, para cuando surge todo esto y no estaba la información suficiente, dijimos, bueno, ¿qué alcance tiene esta medida? ¿Precisa una modificación constitucional, un proyecto de ley, un decreto? No requiere absolutamente nada este tipo de patrullajes porque únicamente se ceden los vehículos. Exactamente, tal cual. O sea, ninguna autorización, previa información al Parlamento, ¿va a haber alguna Bueno, a mí me llamaron hace un par de días de que fuésemos a explicar el alcance, y con gusto, por supuesto, vamos a ir. Bueno, ahí surge de nuevo lo mismo, ¿no? Lo raro es que en comisión de seguridad no se haya hecho la consulta pertinente sobre esto, ¿no? Se haya profundizado un poco más por parte de los legisladores. Creo que como que pasó y no fue una medida que sorprendió, no sé. Totalmente. Yo me quedé con la misma visión, la misma sensación. Igualmente quería consultarlo también si esto estaba planificado, que Negro dijera esto en comisión, y que justamente lo que decía era que se iban a utilizar estos vehículos Mamba. O sea, queríamos saber un poco esto, ¿no? Si hubo, cuando se empezó a hablar de este convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, si hubo una planificación, bueno, de que en el Parlamento se iba a anunciar esto, más allá de que fue Negro le dijo, no ahondó mucho en los detalles en el momento, fue como un comentario al pasar, un anuncio al pasar. Pero bueno, sí se hubo una planificación. Bueno, yo no sabía ni siquiera que Negro iba al Parlamento. Me enteré porque él mismo se comunicó conmigo y le digo, mirá, todo lo que hacemos desde el punto de vista de acuerdos nunca es secreto, por lo tanto sí podés avanzar en decir que vamos a hacer un acuerdo para esto. Digo, yo no vi problema en que se dijera que íbamos a un acuerdo. Claro, después en la terminología ya es otro tema, no estoy ahí o no. Ahora, ministra, hay una pregunta que creo que es obvia, pero siempre vale la pena poder realizarla. ¿Cuál es el objetivo principal de llevar estos vehículos a esos barrios? Bueno, yo ahí creo que esa pregunta es para el ministro del Interior. Pero en el diálogo que mantuvieron en conjunto con Presidencia de la República. La necesidad de que en algunos operativos, en algunos de estos barrios, han tenido dificultades y han quedado expuestos en lo que son sus propios vehículos. Ustedes saben que en un par de meses vehículos adecuados, policiales, blindados, van a llegar al ministerio, están esperando esa adquisición en cuestión de un par de meses. Entonces, hasta tanto no llegaran, poder tener, digamos, más protección, ¿no? Ustedes saben que han habido operativos que han sido complejos en algunos lugares. Creo que es eso, ¿no? La seguridad del propio personal que va a hacer los operativos. Sería únicamente eso entonces. Entiendo que sí. Bien. ¿Cómo
entiendo que esto igualmente puede ser un poco más personal y no tanto en su calidad de ministra, pero sí lo que se dio la semana pasada es, bueno, algunas declaraciones, pienso por ejemplo la de Juan Castillo, el ministro de Trabajo, que bueno, no se mostró tan a favor de esta medida, y justamente algunas de las cosas que salían luego del Consejo de Ministros del viernes es que, bueno, fue un clima quizá un poco raro en este sentido de volver sobre la mesa esto del presidente Germán Duerce, que había pedido que no lo contradigan, de que no se dé en la discusión pública este tipo de declaraciones. Entonces, ¿cómo lo está viendo usted como ministra de Defensa esta situación, ¿no? De esas declaraciones a veces en contra de algunas medidas por parte del propio Poder Ejecutivo? Yo lo que te puedo decir es que fue para mí, desde que comenzaron a sesionar los consejos de ministros, este fue el mejor consejo. ¿Por qué? Porque, primero, el 90% de las horas que estuvimos reunidos en este Consejo de Ministros se habló de la rendición de cuentas, una rendición de cuentas histórica desde el punto de vista de que cuando uno mira un poco ahí lo que pasa, por ejemplo, con la prestación única, por ejemplo, con alguna asignación en las primeras etapas, digamos, en esos primeros 1000 días de nacimiento de un niño, se duplica. De 5.000 pasa a 10.000. Para mí eso fue el 90%. El 10% lo destinamos a este tema y al tema de la ayuda humanitaria a Venezuela, como lo había indicado el presidente. Entonces, en este tema era simplemente contar con la información. Yo creo que trabajamos muy en conjunto estos 15 días que yo te decía, el acuerdo entre Defensa e Interior, y el resto de los ministerios como que se enteraba a partir de algunas cosas que habían salido en la prensa y a partir de lo que estaba sucediendo con la información arriba de la mesa. Entonces yo creo que sí hay un justo reclamo de que tengamos ese ida y vuelta o ese, digamos, diálogo interministerial más allá de los ministerios involucrados, que hoy pasa con nosotros, capaz que mañana puede pasar con otro ministerio, ¿no? De tener un poco más la noción integral de lo que está sucediendo a nivel de acuerdos. Pero después las opiniones, yo creo que el presidente nunca nos puso mordaza a ninguno de los integrantes del gabinete para opinar. Obviamente que opinamos en forma general. Yo, en lo personal, hasta que no tengo toda la información, trato de reservarme. Y lo que no sé, y además lo digo, mira, no tengo un poco idea. La comunicación interministerial, sí, sobre capaz todo, que o a través del... Que también fue una crítica que hicimos y me hago cargo de eso. Un tema tan delicado, donde se puede comprender que se contradiga un plan de seguridad que el mismo gobierno elaboró. Que sea a través de un mensaje, a través de una red social, citando un medio que consigue la información a partir de una versión taquigráfica de una comisión, cuando ni siquiera trasciende por parte de los legisladores que participaron. Resultó un poco confuso para todos. Sí, haciendo ese análisis. Falló ahí un poquito la comunicación interministerial. Claro, o desde el mismo presidente, decir, muchachos, voy a tomar esta decisión, decidí que tal cosa, quiero informárselos para que no se sorprendan a través de un posteo mío en X. Sí, siguiendo ese razonamiento puede ser, sí. Yo creo que lo que no puede tenerse dudas es de que cuando se toma una decisión por parte de Presidencia, se trabaja con los ministerios y bueno, hay que de alguna manera comprender, acatar. Yo lo que sí quiero decir es que 72 horas antes porque también nacimos de una semilla, en este caso que se llama Frente Amplio. En su momento yo llamé al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, para ponerlo al tanto, porque son temas, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Primero que nada son temas de alta sensibilidad social y yo creo que acá... Y que además se daban vísperas de un 27 de junio, sí, así la información sin tener mucha certeza de lo que iba a pasar. Podía llegar a confundirse con cosas que están realmente lejos, porque nosotros ni vamos a contradecir el programa de gobierno, que es un rumbo, ni por supuesto mucho menos a contradecir o a caer en una contradicción en lo que dice el Plan Nacional de Seguridad, que no habla de militarizar, al contrario, ni el programa, al contrario.
pero sí me parecía importante que la fuerza política estuviera al tanto y el presidente Frente Amplio dijo, no tengo dudas de que no van a contradecir, bueno, pero yo sí quiero informarlo, me consta que Carlos Negro también lo hizo. Esto antes de ir al Parlamento. ¿O antes del viernes? Antes del viernes. Antes del Consejo de Ministros. Entonces, me parece que eso sí es de orden, porque reitero, yo creo que el presidente cuando toma esta decisión de que se converse para este acuerdo, lo que hace es justamente tomar la sensibilidad de quienes viven, sobre todo quienes viven en estos barrios, ¿no? Porque a veces opinamos de lejos. Yo lo decía el otro día con mi compañero. Yo vivo en un lugar bastante céntrico, a pocas cuadras del Obelisco. Realmente no tengo muchos problemas. Entro a cualquier hora a mi casa y no tengo muchos problemas. Hay gente que tiene dificultades. Vive en algunos lugares. Y hay que empatizar también con esa gente. Obviamente sin traspasar los límites de lo constitucional, y es lo que estamos haciendo. Lazo, se entendió, por ejemplo, por parte de algunos ministros como Castillo, que al principio mostraron cierta resistencia a esta medida. No hubo ningún problema, nadie, no hubo discusión. Simplemente lo que hicimos fue horizontalizar la información como correspondía. Ministra, son las 8:25. Si tiene unos minutitos más, hacemos la pausa. Hay muchos temas, están las patrullas oceánicas, está la rendición de cuentas, bueno, hay muchas cuestiones y poco tiempo. Hacemos la pausa y ya volvemos. Presentó Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking, Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. En la
edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Ya casi en las 8:30 de la mañana y quedan muchos temas, poco tiempo. Le queremos consultar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, ¿en qué fase están las compras de las patrulleras oceánicas luego de la rescisión del contrato con Cardama? ¿En qué estamos, ministra? Bien, ahí tenemos varios temas. Tenemos pendiente, que no nos han llamado todavía, una visita a la comisión investigadora. Hasta no concurrir no se puede avanzar en el tema. No se puede avanzar desde el punto de vista de la compra. Sí, hay que avanzar. No solo se puede avanzar, sino yo creo que estamos en el momento justo. No deberíamos pasar del mes que comienza ahora, de julio, para tomar algún tipo de decisión. De todas, porque ha llegado de todo. Se ha hecho una selección, obviamente, previo conversación con la Armada, con los contraalmirantes, para evaluar aspectos técnicos y dejar de todas esas opciones las que más sean adecuadas a lo que inicialmente planteaba la Armada que necesitaba. Pero hay un par de empresas preseleccionadas, digamos. No voy a decir cuáles son. No, pero hay una preselección. Sí hay una preselección y ahora ¿De cuántas hablamos más o menos? Y más o menos de 4. Y será a través de habrá que nombrar o designar una comisión que califique y a partir de ahí ver cuál es la mejor opción. Yo creo que no deberíamos pasar del mes que comienza, reitero, porque después tenés un tiempo razonable de entrega. Pero no es lo único que vamos a adquirir. Nosotros estamos pensando en la adquisición de, en términos, digamos, para que la gente pueda entender, algo que pueda resguardar, digamos, todo lo que tiene que ver con el entorno de la frontera marítima en fases, ¿no? La OPB es lo que va más allá. Después algo que esté en mediano, digamos, en términos de espacio, y algo que esté contra la costa. En eso estamos, y una vez tengamos la información, vamos a dar la información todos juntos, porque me parece que es justamente un sistema de operabilidad frente a lo que son nuestra soberanía nacional. ¿Se sigue hablando de 3 patrullas? ¿O serían más, serían menos? Lo que tiene que ver con patrullas oceánicas, nosotros estamos evaluando cuántas. Yo creo que si nosotros logramos armar un sistema que esté integrado con esa escala que te dije, costa, mediano y largo, podemos hablar quizá de menos. ¿De menos de 3? Sí. Ok. Pensando un poco, lo que ha sido la comisión investigadora, no sé si la está siguiendo un poco lo que ha sido el trabajo, a través de versiones de prensa, a través de versiones taquigráficas, pero ¿cuál es su evaluación del trabajo que viene llevando esta comisión investigadora? Y también, ya que lo mencionó, si tiene alguna fecha estimada para su comparecencia. Yo supongo que va a ser en el correr del mes de julio la comparecencia. Y el trabajo desde el punto de vista legislativo, uno que ha integrado no comisiones investigadoras, pero sí comisiones en el Parlamento, sabe que los tiempos a veces son los posibles, ¿no? Vos te fijás una lista de personas que concurran. Hasta ahora lo que voy siguiendo es lo que van diciendo cada uno de los integrantes que han sido citados y convocados, y creo que sí que está trabajando bien. No hay, viste que hace bastante tiempo que está bastante quieto eso. Nosotros hemos mandado toda la información que corresponde, y ustedes saben que además esto lo estamos trabajando con Presidencia, entonces ahí hay alguna información que la envía Presidencia, otra que la enviamos
hicimos nosotros. No tengo opinión al respecto. Respeto el trabajo de los integrantes de la comisión, tanto en oposición como en oficialismo, y bueno, veamos a ver qué sale de allí. Ministra, para cerrar un poco el tema compra en sí misma, usted mencionaba, ese plan estratégico que se viene organizando. Ahora, se habló que se podía negociar entre países y no con empresas directamente. ¿Eso se mantiene? Es lo que hicimos. Estas 4 opciones son directamente lo que se llama transacciones G2G, o sea, gobierno a gobierno. ¿Y esto sería, se hablaba Reino Unido? Mira, el tema de Reino Unido es una donación de 3, que no son patrulleros oceánicos efectivamente, pero son 3 importantes, digamos, fragatas que sirven. Para este plan que mencionaba. Para este plan que mencionaba. Eso es una donación. Cuando hay una donación no es que sea sin costos, siempre hay costos, y sobre todo nosotros nos fijamos mucho, a partir de lo que nos dicen los técnicos, en lo que es el costo de mantenimiento. Después hay otras que también son G2G, que estas ya no serían donación, sino que serían compras donde, reitero, no solamente se mira que haya el respaldo desde el punto de vista de los ministerios de defensa o los estados correspondientes, porque es bastante más garantista tener un estado que garantice justamente la compra, sino también otras cosas, ¿no? Que están vinculadas a no solamente la adquisición de las herramientas, sino también algo que para nosotros ha sido como una obsesión, por decirlo, y un trabajo muy serio que se ha hecho desde el Ministerio, que es, cómo de alguna manera también podemos reactivar algo que tiene o incentivar lo que tenga que ver con la industria naval, y que algunas de las capacidades que hoy están en estas ofertas sean vinculadas con la reactivación de la industria naval, y eso tiene que ver con reactivación del dique nacional. Tenemos un diagnóstico de en qué estado está el dique, algo que se trabajó no solamente con la Armada, sino que con los trabajadores organizados, y que también involucramos o queremos involucrar a la academia para ver cómo, a partir de una oportunidad o una necesidad que es la adquisición de material, con esos gobiernos que están dispuestos a hacer este tipo de transacción, podemos ver cómo reactivar esa industria. Y eso para mí es fundamental. Ahora, todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Tenemos tiempo? Por eso separamos el tema de la adquisición, pero con el mantenimiento y la industria nacional. Exactamente. Si nosotros logramos que ese mantenimiento que hoy, yo miro con muy buenos ojos la región, ¿no? Yo creo que cuando el programa, que fue el programa que eligió la ciudadanía, habla del trabajo nacional, de la reactivación de determinadas industrias, también está hablando de soberanía. Entonces yo miro muy buenos ojos con la región. Cuando hablamos de integración latinoamericana, yo creo que más allá del mapa político que va cambiando, y vaya si en estos últimos tiempos ha ido cambiando, te puedo asegurar que miro con muy buenos ojos la región, y muchas veces hay algunas propuestas que, más allá de que sean extrarregionales, los mantenimientos se realizan acá en la región, y las capacidades pueden quedar acá y pueden ser brindadas a nuestra propia industria. Lazo, ¿en qué está el tema cobro de Cardama? De lo que se debe, de lo que puede recuperar el gobierno, en ese el Estado tema uruguayo en sí. May, ese tema sí yo lo dejo un poco quieto, porque está dentro de lo que son 2 juicios que se están llevando adelante. Uno tiene que ver con el arbitraje, se está preparando, otro tiene que ver con lo nacional, lo que tiene jurisdicción nacional, que es lo que hizo que rescindiéramos el contrato por una cuestión contractual. Entonces yo prefiero en esos temas no profundizar hasta tanto los juicios no estén, digamos, avanzados. Lazo, quiero cambiar de tema porque estamos con poco tiempo y bueno, tenemos que tocar varios, pero quería preguntarle por la designación de Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del ejército. Bueno, sobre todo sí conocía los antecedentes de Figueredo antes de designarla como asesora, en esto, ¿no? De que, una de las cosas que decía Madres y Familiares es que fue abogada de represores, justamente represores de la dictadura. Bien.
Decisión que fue revocada, reconocida, además en un institucional que se hizo, que se colgó en la página institucional del Ministerio de Defensa. Evidentemente, cuando yo firmo, yo te diría que un volumen importante de resoluciones por día, ahí no aparece más que el nombre, ni siquiera aparece que era la doctora Figueredo. Ahí dice que una reservista, o sea, una persona que estaba en retiro, pasa a revestir por una cuestión de necesidad, en este caso del comando, nuevamente como reservista. El nombre en el momento no me decía nada. ¿Te imaginas que yo firmo cientos de reservas que reingresan en diferentes lugares? Yo ni reparé en que fuera la doctora Figueredo, porque, a ver, el Ministerio de Defensa Nacional, imagínate que tiene en su órbita cientos de resoluciones, de temas. Fíjate, estábamos hablando de adquisiciones de millones de dólares, estamos hablando de seguridad y de cómo cooperás sin vulnerar las normas constitucionales, estamos hablando de ayuda internacional, también hablas de casi 30.000 funcionarios entre civiles y militares. Nadie le avisó previo a la resolución. No. Entonces, cuando se advierte esto, que se advierte públicamente, nadie levantó el tubo y me dice, mirá, ojo que ahí lo que hiciste fue esto, también voy a decirlo. La revocación se da porque esta persona, más allá del ejercicio liberal de la profesión que puede hacer como hacen todos los abogados, ¿no? En este país, si hay algo que el Estado de Derecho reivindica, es que quienes, por cualquier motivo, en este caso hay gente que está detenida por delitos de lesa humanidad, pero tienen la posibilidad de que alguien ejerza su defensa. Yo creo que esa es la gran diferencia cuando se habla de la asimetría de lo que sucede con los detenidos por delitos de lesa humanidad y quienes en algún momento estuvieron detenidos sin esa posibilidad. Esa es una diferencia. Eso es una cosa, pero que un militar, usted sabe que cuando se van de retiro todavía conservan el estado militar por bastante tiempo, pero además como reservista, o sea, vuelve a tener estado militar, participe de una actividad política, sea dentro de fronteras o fuera de fronteras, y esa actividad política además se manifiesten críticas hacia el accionar de la justicia uruguaya, eso ya está como para salir de baja. Por lo tanto, yo también les voy a comentar algo. Ella recusó esa decisión. La revocación. La revocación y está en trámite, pero yo no voy a dar marcha atrás cuando entiendo que se vulneró el artículo de la Constitución, el 77 de la Constitución. Por lo tanto, para mí está saldado. Obviamente que cuando uno gobierna, y yo no discuto, y lo dije así, con las organizaciones de las que además me he sentido históricamente parte, porque cuando la ministra de Defensa va a la marcha del silencio, no va ahora porque es ministra y la reconocen y le sacan una foto, le van a hacer una nota. Va hace más de 30 años. Entonces, yo no voy a discutir con los que considero son parte de las organizaciones sociales donde estuvimos siempre del mismo lado, que es el lado de la búsqueda de la verdad. Lazo, ¿y cómo convive, no sé si pudo dialogar luego de esos dichos, justamente un 20 de mayo, del comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, que dijo que el ejército no esconde nada? ¿No hay algo que nosotros sepamos que lo estemos ocultando al Instituto de Derechos Humanos o a quien corresponda? ¿Dialogó con él? ¿Cómo lo tomó usted? Dialogamos semanalmente con él. Te diría que cada vez que es necesario, pero dialogamos con todos los comandantes semanalmente. ¿Sobre este tema también? Sobre estos temas también. Estos temas están arriba de la mesa. Nosotros hemos dado algunos pasos y lo primero que hacemos es comunicárselos. Hemos dado pasos de que no haya restricción ninguna para entregar
entregarle. De hecho, no solo no hay restricción ninguna para entregar la información que se tenga, sino que la institución tiene una nómina allí de integrantes de la misma que puede ingresar y decir, bueno, ¿dónde está? ¿Se equivocó Benassi? ¿No dijo toda la verdad? Pero es que, mire, ahora me dijo hace un par de semanas que había entregado una nómina a la institución. Yo no sabía que ya la institución había empezado a ir, donde se dio a conocer todo lo que se ha entregado hasta ahora y incluso hubo novedades. Hubo novedades en cuanto a todo lo que se ha entregado. Es más, no descarto publicar lo que se ha entregado por parte de las fuerzas. Igual nosotros todos los días, no solamente la ministra, sino también quienes están en estos temas que tienen que ver con el trabajo, con las organizaciones, Sitio de la Memoria, Secretaría del Pasado Reciente. Siempre hay alguien que está en diálogo y en diálogo con las fuerzas para que podamos avanzar un poquito más. Siempre en la medida de lo posible. Igual me imagino que en ese contexto le habrá dicho Benassi por qué dijo eso, si sabemos que se sigue buscando, si sabemos que hay cosas que todavía no fueron dadas a conocer por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Estuvo ese tipo de diálogo con el discurso de Benassi en esa fecha? Tuvo varias modificaciones. Y esa se aprobó porque en realidad de lo que se estaba hablando, lo que pasa es que siempre interpretamos las cosas desde ese lugar. De lo que se estaba hablando es otra cosa. Yo hace un rato fuera de micrófonos les comentaba lo que sucede muchas veces es que hay como una percepción muchas veces, así como hay confianza en la fuerza, porque cada vez que tenemos que hacer 30 y pico de mil... si hacemos un acumulado, ¿no? Desde el comienzo del plan invierno hasta ahora, de elaboración de platos de alimentación para las personas en situación de calle, se recurre ¿a quién? A las fuerzas. Cuando las maestras, los maestros de las diferentes escuelas, sobre todo en el interior del país, pero también en Montevideo, nos piden colaboración para que les corten el pasto, para que les pinten la escuela, para que resuelvan algunos problemas, van ahí. Sin embargo, a veces... algo que también fue terrible, que es el momento histórico de terrorismo de Estado, a veces se superpone a estas cuestiones y hay como un ideario de que la gente está tomando mate dentro de los cuarteles. Y yo realmente eso no solo sé que no es así, porque yo voy a cualquier hora, a cualquier lugar, porque soy la ministra, y no solamente recorro las unidades militares, sino que estoy presente, y yo le puedo asegurar que no estamos con gente que está tomando todo el día, o por lo menos no más de lo que se toma en cualquier oficina pública cuando un público va, y realmente... lo mismo que tenemos vehículos y cosas que salen en los desfiles y que no se usan para nada. No es así, y yo creo que a eso se hacía referencia cuando se hablaba en el discurso de que a veces se tomaba las cuestiones que se hacían desde las Fuerzas Armadas por ese lugar. Yo sé que son cuestiones delicadas, pero sí hay una revisión permanente porque antes de hablar públicamente se nos entrega a nosotros para que evaluemos y a veces cambiamos cosas, porque está bien hacerlo así. No obstante ello, también tenemos, al estar conduciendo tres fuerzas, también tenemos que dar respaldo a lo que actualmente hacen nuestros efectivos, que reitero, están en contacto permanente con la sociedad todos los días. Lazo, nos quedamos sin tiempo, quedan temas, rendición de cuentas, igualmente algo mencionó hace un ratito. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en un momento que se necesitaba por lo menos aclarar algunos aspectos, sobre todo los que hacen a este patrullaje que va a tener algunos barrios de Montevideo con vehículos blindados y que había quedado por allí algunas cuestiones para aclarar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, si nos convidan con estos ricos cafés, volvemos siempre. Y con esta vista. Cerramos por aquí la entrevista con la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Hacemos la pausa y ya llega Antonio. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Estas
vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930. Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo. El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. La Diaria Radio, 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Diez minutitos nos separan de las 9 de la mañana y ya tenemos a Antonio, que les prometíamos nos iba a traer una reflexión bien oportuna en medio de la eliminación temprana de Uruguay en la Copa del Mundo, un relato sobre Maracaná, Uruguay a mediados del siglo XX, ese vínculo sociopolítico que muchas veces tenemos con el fútbol y con los momentos de la selección sobre todo. Antonio, bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, nos das la bienvenida. Muchas gracias por aceptarme nuevamente. Uno inevitablemente responde igual, ¿no? Es como que ya está mimetizado. Bueno, buen día para todos. Sí, hay una frase que se usa mucho, que es una adaptación de una frase dicha por Ortega y Gasset en Argentina, que hablaba argentinos a las cosas, acá se dice uruguayos a las cosas. Y de hecho es lo que tendría que pasar ahora, luego de la eliminación de Uruguay en el Mundial, temprana eliminación, para algunos que ya estaba previsto que iba a pasar, pero bueno, no tan temprano. Pero me voy para atrás, me voy al 16 de julio del 50 en el Estadio Maracaná, delante de 200.000 personas que habían ido a ver la coronación de Brasil como campeón mundial. Uruguay gana la Copa del Mundo. Está la imagen esa de Obdulio Varela caminando en la cancha como si fuera el dueño de la cancha, recibiendo casi a escondidas la copa, Jules Rimet, de manos de Jules Rimet, y Gigia, que era el que metió el gol, que paralizó el estadio más grande del mundo, en aquel momento era el estadio más grande del mundo, y un país, el Uruguay entero, desde este paisito, como siempre lo nombramos, decimos, un paisito que cabía varias veces dentro del que acababa de derrotar. O sea, Uruguay, todo lo que es Uruguay puede ser un barrio de Río de Janeiro, ¿no? En cuanto a población. Más chiquito y entonces también. los uruguayos sintieron en aquel momento que el orden de las cosas se había roto a su favor.
Y ese partido no fue solo un resultado deportivo, fue la confirmación de un mito. Comienza ahí el mito de que Uruguay, ese mito que ya Uruguay venía construyendo desde antes, el de la excepcionalidad. El país pequeño, culto, democrático, el que había aprobado el divorcio, el voto femenino décadas antes que sus vecinos, incluso algunos países europeos, el que se presentaba al mundo como la Suiza de América. Uruguay era la Suiza de América. Y el maracanazo encajó perfecto en esa narrativa. Ese mito tuvo algo de real. El Uruguay, de mediados del siglo XX, construyó instituciones, expandió derechos, apostó a la educación pública, cosa que no hacían otros países en la región, apostó fuertemente a la educación pública. Había razones concretas entonces para sentirse distintos. Pero también eso encerraba una trampa grande, porque la excepcionalidad, cuando se vuelve el relato dominante, como ocurrió acá, deja de ser una descripción y pasa a ser una anestesia. En definitiva, creemos que todo lo podemos hacer como hicimos en Maracaná. Lo atamos con alambre y vamos para adelante. No importa. Si somos la Suiza de América, no necesitamos mirarnos demasiado. Si ganamos en el Maracaná, siempre podemos volver a hacerlo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. El mito nos protegía, pero también nos dejaba sin poder mirar, nos cegaba. Y eso lo fuimos pagando caro a lo largo del tiempo. Lo pagamos con la dictadura, con la crisis del 2002, más acá, ¿no? Con la violencia, que hoy nos desborda, pero el mito no murió. Mutó, cambió, se transformó en otra versión de la excepcionalidad. Ya no somos los mejores, sino que somos los mejores del barrio, ¿no? Fíjense lo que pasa en los otros países, nosotros somos los mejores del barrio. Entonces, de alguna manera empieza a cambiar y entonces ese es el consuelo de la comparación. Y en ese contexto, el fútbol siguió siendo el gran laboratorio del relato nacional. Cuando en 2010 en Sudáfrica, Uruguay llegó a las semifinales, algo de aquella épica del 50 volvió a encenderse. La picada de Abreu en el penal, la clasificación, el grito que se escuchó en la cancha, se escuchó, se repitió, se replicó en las plazas, en los bares, en los hogares. Por un rato largo el país entero respiró al mismo ritmo, se sintió uno. Era el eco de Maracaná, el país chico que puede derribar todas las barreras, el equipo que tiene algo más, algo que no se compra, y que detrás de eso también había algo. Estaba la figura de Tavares en ese momento. Era un hombre que hablaba de proceso, de formación, de cuidar al jugador joven, de formarlo. No hacía únicamente gestión deportiva Tavares. Instalaba una idea de que Uruguay todavía creía en los proyectos largos, en los que las cosas se construyen. Era, en cierto modo, la Suiza de América futbolística. Pequeños pero serios, austeros pero dignos. Esa coherencia entre discursos fue tranquilizadora mientras duró. Después vino Brasil 2014 y la mordida de Suárez. No voy a hablar ni voy a abundar en ese gesto en sí, que ya tiene suficiente juicio acumulado. Lo que me interesa es la reacción. La respuesta social fue casi unánime. Nos colocamos de inmediato en el lugar del castigado injustamente. La FIFA, corrupta, los poderosos contra el chico, el hipócrita sistema contra Uruguay. El propio presidente Mujica habló de una manga de viejos hijos de puta, y aunque la indignación contra la dirigencia mundial del fútbol tenía bases reales, al poco tiempo terminaron presos, varios de ellos, acá también sirvió para algo más cómodo, no hablar de lo nuestro. Y ahí está otra vez el reflejo de la excepcionalidad. Cuando algo sale mal, el problema está afuera. Nos tienen bronca, siempre nos tocan los árbitros más duros, las sanciones más pesadas, etc. Hoy en 2026, la Celeste, nuestra selección, refleja un país que ya no tiene ese relato estable. La inseguridad se volvió la música de fondo, robos, balaceras en barrios donde antes el conflicto era una pelea de boliche. Los clubes de barrio, que fueron durante décadas una red de contención, sufren el mismo desgaste que otras instituciones comunitarias. Y la primera lección que reciben algunos alumnos en las escuelas de contexto crítico es saber esconderse cuando se escuchan los sonidos de las balas. Terrible. En ese clima el hincha cambió también. Hay menos paciencia, menos disposición a tolerar procesos. Una derrota que se lee como la confirmación de que todo está mal. Bielsa llegó con fama de obsesivo, moralista, y el país lo abrazó y lo expulsó al mismo tiempo, con la misma velocidad con que cambia la opinión sobre un ministro. Él mismo admite que su obsesión nace del miedo más que del goce. Eso hoy suena casi a una confesión colectiva. Vivimos temiendo el próximo golpe. El problema de fondo
no es que Uruguay ya no llega a las semifinales, es que dejamos de pensar en la selección como una política cultural seria, ligada a los barrios, a los clubes, a las escuelas. Hoy Uruguay tiene un problema, tiene un gobierno con caída de aprobación más rápida desde que hay de registros, una oposición que tampoco convence y una selección eliminada. No son 3 noticias separadas, son 3 síntomas del mismo problema. Un país que ya no se cree el cuento de la excepcionalidad, pero que todavía no encontró otro relato con que reemplazarlo. El maracanazo no vuelve ni en la cancha ni en la política. Muy interesante, que nos deja pensando a todos. Ayer cuando leía la columna pensaba eso mismo, ¿no? Cómo a veces es el fiel reflejo de lo que podemos ver adentro de una cancha, cuando muchas veces se dice, bueno, el fútbol es distractor, ¿no? ¿Qué ha sucedido? De hecho, no miremos tan lejos, Argentina en el 78, ¿no? Claro. En medio de una crisis, el fútbol fue la cuestión para salir un poco de escena. Sí. Sin embargo, esto creo que se ve claramente reflejado. Nosotros nos tenemos que despedir, ya están los compañeros. Antonio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yami, nos reencontramos mañana. Mañana a las 7. Hasta mañana. Que pasen bien.